Comenzamos todo por la causa y bueno, hoy os vamos a hablar, nos vamos a acercar, por ejemplo, a una exposición fotográfica, La vida en los bordes, que es una mirada desde y hacia el gallinero. Esto se va a celebrar en el Centro Juvenil de Villa de Vallecas. Luego también, por supuesto, estuvimos en la manifestación No debemos, no pagamos. Está claro que lo que es la deuda de los bancos y de las grandes empresas no tenemos por qué pagarla nosotros. Pero bueno, estuvimos en la manifestación y de eso os informaremos después. En la última parte del programa, Ana Lozano estará hoy en la tertulia, que va a hablar sobre un tema que va a estar candente, yo creo que durante siempre, hasta que por fin se llegue a una solución, que es la Constitución. Después de 34 años seguimos teniendo una Constitución completamente cerrada, es imposible, no podemos hablar de la corona, no podemos hablar de tantas cosas, sobre todo dándonos cuenta que fue un momento en el que o continuábamos con unas leyes franquistas o pasábamos a tener esta, en algunos casos se le llama pseudodemocracia, pero bueno, por lo menos hay algunos que les basta con votar cada 4 años, a otros no. Y vamos a tener la suerte, tenemos la suerte, porque vamos a empezar con la entrevista de tener a Tomás Rodríguez Villasanta. Tomás es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Además, es una persona muy vinculada, vinculada a la televisión, pero vinculada también al barrio, vinculada a Vallecas, vinculada a temas de ecologismo, temas sociales, y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar. Ellos, además de tener ahora mismo unas cuestiones que vamos a hablar en Zarzalejo, sobre cuestión de ecología y cómo vivir con lo necesario, sin necesidad de pasarse, y por otro lado un proyecto, han creado una fundación, a ver si soy capaz de decirlo bien, la Fundación Creatividad Social por un Mejor Vivir. En este caso es sobre todo centrado en entrevías, y de esto vamos a hablar porque no llevan aproximadamente un año aproximadamente con este tema, y es muy interesante. Por lo menos os puedo garantizar que todo lo que están haciendo, como mínimo, es interesante. Tomás, muchas gracias por estar con nosotros, buenas tardes. A vosotros por invitarme. Y bueno, en primer lugar, yo en un principio iba a hablar, centrarme a lo mejor un poco en el tema de entrevías, porque a lo mejor es lo más cercano, pero sí me gustaría conocer algo que sí lleva ya bastante más tiempo, que es el tema de Zarzalejo. Bien, cuéntanos en qué consiste ese chalet que tenéis, especialmente la casa que tenéis en Zarzalejo, esa casa que está dotada de energía propia. Cuéntanos tú. Bueno, tiene que ver con las historias personales, ¿no? En un momento determinado, que ya en los años 70 se veía que la energía empezaba a tener problemas, la energía del petróleo me refiero, etcétera, y que ha seguido ese proceso hasta ahora, que ha llegado ya el pico del petróleo, lo que se llama el pico del petróleo, es decir, ya ha llegado en un momento en que el petróleo deja, y la gasolina en consecuencia va a dejar de ser tan rentable y va a seguir la escalada de precios, y que además eso está repercutiendo en el cambio climático, en la destrucción de los ecosistemas y las formas de vida naturales de la gente. Ya dijimos, bueno, pues nos tenemos que ir a hacer la demostración práctica de que se puede vivir mejor con menos, es decir, con menos consumo, con menos derroche, con menos acumulación de cualquier cosa que a uno se le ocurra y que le vendan a uno en la tele o en los centros comerciales. Y bueno, llevo 30 años, exactamente 32 años ya, y con mis hijos y con otra gente, etcétera, pues hemos ido desarrollando allá una serie de iniciativas. Pero sí es verdad que hace pocos años, coincidiendo aproximadamente con la crisis del ladrillo y con todas estas cosas, ha llegado también más gente de fuera de Zarzalejo a vivir de otra forma. Ahora mismo, por ejemplo, somos 24 familias que tenemos un huerto en común con un agricultor al que le pagamos, y consumimos pues productos naturales, es decir, todas las semanas recibimos una cesta de unos 7 kilos de hortalizas y de esto, con lo que nos vamos alimentando. Tenemos también otras iniciativas. Esta de 30 años, por ejemplo, es la construcción de una casa bioclimática. Eso quiere decir que utilizamos paneles solares para iluminarnos,
también tenemos un aerogenerador, es decir, un molino de viento que produce electricidad, agua caliente también por ese sistema, pero no se trata de vivir cutre, es decir, no se trata de vivir mal, se trata de vivir bien, lo que la gente llamaría bien, es decir, que tenemos nuestras huertas, tenemos nuestros columpios, donde se juegan los niños, es decir, mis nietos, etcétera. Es decir, tenemos, y no solamente nosotros, otra gente pues también está con iniciativas en la zona de ese tipo. Claro, nosotros ahí en un momento determinado invitamos también a dos chicas, una antropóloga y una psicóloga, que vinieran a vivir con nosotros, no solamente por compartir un estilo de vida ecológico, agradable, tal, sino también por hacer un trabajo social, diríamos, en la comarca, en el pueblo, etcétera, pues promoviendo que las iniciativas que la gente ya tiene, incluso un pueblo relativamente pequeño, digamos, de 1.400 habitantes, pues hay muchas iniciativas, ¿no? Hay iniciativas de coros, de teatro infantil, de teatro de mayores, hay cooperativas de consumo, hay un intento de trueques y de intercambios entre la gente sin dinero, hay medios de transporte compartidos que también se están estimulando, hay asociaciones de todo tipo, desde las asociaciones de vecinos hasta asociaciones, yo qué sé, de mujeres o de hacer gimnasia, deportivas, etcétera. Entonces la idea nuestra es, bueno, cómo toda esta gente que sale de los mismos vecinos y vecinas podemos colaborar y podemos hacer entre todos un pueblo mejor. ¿Que el ayuntamiento apoya? Pues mejor. ¿Que el ayuntamiento se entiende y está en otras cosas? Pues yo qué sé, se quedará atrás el ayuntamiento, ¿no? Pero nosotros no estamos dispuestos ya a esperar ni a que llegue el pico del petróleo, ni nos suban la gasolina, ni estamos dispuestos a esperar a que nos llegue la crisis económica, ni a que venga algún alcalde nuevo al ayuntamiento que nos vaya a salvar. No, queremos agarrar la buena vida, el mejor vivir en nuestras manos y creer en nuestras posibilidades. Esa es la lógica. ¿No es cierto que la gente pierde demasiado tiempo en cada vez intentar tener más cuando realmente lo necesario lo tiene ahí? Muchas cosas las tenemos al alcance de las manos. Lo que pasa que ciertamente la propaganda que nos meten continuamente, el intentar ser como el vecino, que tiene un coche un poquito más allá, el otro que se ha comprado el último iPod o iPad o no sé qué diablos, y todo el mundo quiere estar a la última, pero claro, ese estar a la última, ¿qué te lleva? A endeudarte con los bancos, a que los bancos se lleven la parte de león para que tú tengas pues un artefacto un poquito mejor que tu vecino. Pero realmente tú necesitas ese artefacto y si toda la vida nos hemos manejado hablando unos con otros, tomando unas cervezas, riéndonos, haciendo cosas en común y tal, pues no hace falta ir a ese ritmo de consumo en absoluto. Creo yo, ¿eh? Yo creo que vivo bien cuando la gente viene de allí, pues yo qué sé, la gente que nos viene a visitar de otros sitios y tal, y nos dice, oye, tú que sí que vives bien, yo ya podría vivir como tú. Coño, pues móntatelo, ¿no? Es decir, que no es tan difícil. Hay que tener un poco de paciencia, hay que ir despacio, no es una cosa que te lo montes de un día para otro, pero se puede, ciertamente se puede vivir de otra forma. Y además es lo que decías tú, no es vivir cutre. La gente piensa que vivir de esta forma es vivir cutre. No, vives con todas las comodidades. Sí. Vinieron los de Comando Actualidad allí y nos hicieron un reportaje de 20 minutos, por lo menos. O sea, nos dieron importancia. Pero luego nos metieron en un programa que el rótulo era barato, con los comercios chinos y no sé qué. Oiga, no lo estamos haciendo para vivir barato y comer lo más imprescindible, ¿no? Hay arquitectos, hay maestros, hay profesores de universidad, hay profesionales de artistas, escritores, traductores, que estamos metidos en esta. Es decir, que tenemos nuestro sueldo, que podíamos vivir de otra manera, pero que elegimos vivir de esta porque estamos convencidos de que se vive mejor. O sea, que se vive más tranquilo, que al final el hígado, el cerebro y todas esas cosas notan cuando tú vas estresado por la vida, intentando llegar a tener más, a no sé qué, a pegarte con el vecino, a gritarle al otro, o cuando tú vas por la vida, pues más tranquilo, no sé. Por ejemplo, a mí me apetece mucho hacer teatro con los niños del pueblo y estamos ahora rodando una peliculita de cómo es la historia del pueblo. Bueno, pues estupendo, estoy con mis nietos, estoy contento, pues eso es vivir bien, me parece a mí. Bien, antes también tenemos que decir que Tomás es un
gran investigador en metodología participativa. Entonces, es un poco esto también lo que os ha llevado, o lo que se puede decir, parte de lo que os ha llevado a hacer el tema de entrevías. El tema de entrevías a mí me ha parecido una maravilla. Quería, que nos explicaras bien a todos en qué consiste esta... Sí, en el pueblo lo hacemos, porque de hecho ya hay 2 chicas, como he dicho, que conviven con nosotros en este plan. Y claro, hacerlo en una zona rural donde nos conocemos ya un grupo, pues vale, pero el reto también estaba hacerlo en un barrio popular de Madrid o de otra ciudad, pero vamos, en este caso en Madrid, que es la que tenemos más cerca porque es donde trabajamos, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad en Entrevías de poner nuestro patrimonio en un par de pisos que están conectados entre sí, que hacen una pequeña residencia, pues para 6 o 7 personas, una cosa así. Ahora mismo ya hay, durante todo este año, 4 personas allá que se han dedicado pues a ir conociendo todo lo que se mueve en Entrevías, un poco la misma lógica. ¿Quién se mueve aquí? ¿Quién tiene ideas? ¿Quién tiene ganas de hacer cosas nuevas en Entrevías? ¿Quién quiere transformar las relaciones sociales, las relaciones también de vida que hay allá, ¿no? Y como cada uno está en su chiringuito y va un poco a lo suyo, pues nuestra idea sería no ser un chiringuito más, sino ser alguien que apoya a los demás a encontrar los puntos de conexión para hacer cosas un poquito en común. Ahí hay experiencias ya internacionales de años, ¿no? en esa misma dirección. Estas personas viven en el piso, sí. Pagan algo por vivir en el piso, sí. Es una cantidad... más simbólica, es decir, simbólica, si ellos tuvieran un piso de estudiantes, digamos, pues son jóvenes profesionales todos, pues estarían pagando cada uno, 300 euros, 400 euros, una cosa así. En estos momentos están pagando 100 euros, para lo que es un poco el mantenimiento. Nosotros, ¿qué nos comprometemos? Tenemos una reunión al mes para diseñar metodologías participativas conjuntamente. A ver, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo vamos creando un grupo más amplio, con más gente en Entrevías, en ellas y en definitiva en Vallecas, que se vayan enterando y que vayan ellos asumiendo, sin necesidad de ir a la universidad, pero de lo que son los métodos participativos que se usan en muchas partes del mundo. Es decir, nosotros hemos viajado mucho a América Latina, a otras partes de Europa, etcétera. Hemos practicado en Sevilla, en Barcelona, como profesor universitario, pues tenemos unos estudios y unos máster donde eso se explica, pero la universidad está un poco lejos, ¿no? Y nosotros decimos, a ver, no vamos a empezar solo por la universidad, vamos a empezar por los barrios. Porque los barrios ahí son o pueden ser auténticas escuelas de democracia, ¿no? Entonces, una escuela de democracia participativa, de método participativo desde abajo, con los colectivos sociales, con los grupos sociales, es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Cómo desde los colectivos sociales podemos hacer todos estos trabajos y en la práctica, o sea, no por teorías abstractas, sino en la práctica demostrar que se puede vivir relativamente bien, con dignidad, con suficiencia, y que además se puede hacerlo eso precisamente cuando hay creatividad social. Es decir, cuando hay un colectivo que una gente se reúne con otra y tú aportas esto, yo aporto aquello y socialmente podemos crear más. Voy a coger un poco, es decir, vosotros ponéis vuestro dinero, eso ante todo tiene que quedar claro que no es que pedís a ninguna organización, a ningún ayuntamiento, no, ponéis vuestro dinero. Somos una fundación. Exactamente, ponéis vuestro dinero, le compráis esa vivienda en Entrevías, se la dais a estos jóvenes para que vivan en ella y le pedís a cambio que participen en la vida del barrio, por así decirlo. Que aprendan ellos y que al aprender ellos a hacer un desarrollo social y económico y ecológico en el barrio, al mismo tiempo que ellos están aprendiendo, están al mismo tiempo enseñando o coenseñando o coeducándose con otra gente del barrio que también quiere aprender eso, pero que no se tienen que ir a vivir a un piso, que ya viven en Entrevías. Lo que pasa es que a veces hace falta que haya un fermento, ¿no? Una iniciativa de alguien que diga, bueno, yo voy a empezar por aquí. Bien. ¿Te acuerdas que antes me comentabas que 15 minutos dan para muchísimo? Sí.